Mi mamá eligió a su nueva familia por encima de mí y me amenazó con echarme si no cedía la herencia que dejó mi padre. Tengo 17 años. Soy Luna y vivo con mi madre, Amelia, mi padrastro, Michael, y sus 2 hijos, mi hermanastro Jan y mi hermanastra Chloe. Llevan viviendo con nosotras desde que mi madre se casó con Michael, hace unos 6 años. Para ser honesta, nunca nos hemos llevado bien, pero la situación empeoró más de lo que jamás imaginé. Mi papá falleció cuando yo tenía 4 años. Fue algo repentino, un accidente automovilístico. No recuerdo mucho de él, pero sé que me quería muchísimo porque, antes de morir, dejó un fondo de ahorros para asegurar mi futuro. El dinero estaba destinado exclusivamente a mi educación. Lo descubrí cuando tenía 10 años, cuando mi madre tuvo que firmar unos documentos legales junto al abogado de mi padre. Me explicaron que tendría acceso total al fondo cuando cumpliera 18 años. En ese momento no entendía lo que eso significaba, pero, conforme fui creciendo, ese fondo se convirtió en mi seguridad. Sabía que, aunque mi madre siempre había hecho todo lo posible por sacarnos adelante, ese dinero me daría la oportunidad de ir a la universidad y empezar mi vida por mi cuenta. Todo era relativamente normal hasta que Michael llegó a nuestras vidas. Cuando mi madre empezó a salir con él, yo tenía 9 años. Al principio, Michael parecía agradable. Nunca intentó imponerse como una figura paterna, lo cual agradecí. Pero las cosas cambiaron cuando él y sus hijos se mudaron a nuestra casa. De repente, mi espacio ya no era mío. Mi cuarto se volvió más pequeño porque tuve que ceder la mitad de mis cosas. Las cenas, que antes eran solo con mi mamá, ahora eran silenciosas y tensas. Mis esperanzas de tener una nueva familia se desvanecieron rápidamente. Intenté acercarme a Chloe, pero ella siempre me miraba con desdén y me llamaba rara a mis espaldas. Una vez le propuse salir con mis amigas y me respondió con un simple, no, gracias. No quiero parecer una perdedora. Jan era incluso peor. Me ignoraba casi por completo, excepto cuando tenía algo sarcástico o cruel que decir. A los 12 años, le ofrecí una rebanada de pastel que había horneado, y me respondió, ¿por qué no te lo comes tú sola? Así te mantienes ocupada en algo útil. Después de eso, dejé de intentar. Me di cuenta de que no querían conocerme ni aceptarme y decidí mantenerme al margen. Pero lo que más me dolía era ver cómo mi mamá no notaba nada. Ella estaba tan feliz con Michael y sus hijos que parecía que no le importaba cómo me sentía yo. Hace una semana, todo explotó. Ahora que estoy terminando la preparatoria, empecé a buscar universidades. Siempre fui una estudiante dedicada, con buenas calificaciones, y soñaba con estudiar en una universidad fuera del estado, lejos de todo esto. Sabía que tenía el fondo de mi papá para pagar mi educación, así que, por primera vez en años, me sentía emocionada. Hasta que mi mamá arruinó todo. Una noche, mi mamá me llamó a la sala para tener una conversación importante. Me senté en el sillón frente a ella. Mi padrastro, Michael, estaba ahí también, con los brazos cruzados y una mirada seria. Eso ya me puso nerviosa. Mi madre suspiró profundamente, como si estuviera a punto de decir algo doloroso, y comenzó. Luna, necesitamos hablar sobre el fondo que dejó tu papá. En ese momento se me heló la sangre. No sabía a dónde quería llegar con eso, pero nada bueno podía salir de esa frase. Ella continuó. Sabes que Michael no ha podido ahorrar suficiente dinero para que Jan y Chloe vayan a la universidad. La vida ha sido difícil para ellos desde el divorcio y no es justo que no tengan las mismas oportunidades que tú. Por eso creo que sería generoso de tu parte compartir parte del fondo que dejó tu papá con ellos. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé en silencio, esperando que tal vez fuera una broma, pero no lo era. ¿Compartir mi fondo? Pregunté finalmente, con la voz temblorosa. Sí, respondió ella. Al final, somos una familia, y en las familias nos ayudamos unos a otros. Miré a Michael, quien apenas podía ocultar su sonrisa satisfecha. Me di cuenta en ese instante de que esto no era idea de mi mamá, era suya. Pero lo que más me dolía era que ella lo estaba apoyando. No, dije firme. Ese fondo es para mí. Mi papá lo dejó para mi educación, no para ellos. La sonrisa de Michael desapareció de inmediato, y la cara de mi mamá se volvió roja de furia. Luna, no seas egoísta. Jan y Chloe también merecen un futuro. Tú ni siquiera necesitas todo ese dinero. Eso no es cierto, respondí. Y aunque lo fuera, ese dinero es mío. No voy a compartirlo. Lo que vino después fue una avalancha de gritos. Mi madre me llamó desagradecida, egoísta y cruel. Michael agregó comentarios pasivo-agresivos desde su silla, como, tu padre estaría decepcionado de ti. Eso me rompió. Mi padre no estaba aquí para defenderme, y que alguien como Michael se atreviera a usar su nombre me hizo sentir un nudo en el estómago. Finalmente, mi madre dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Si no estás dispuesta a ayudar a esta familia, entonces tal vez no mereces vivir bajo este techo. En ese momento supe que había perdido a mi madre. Literalmente sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi propia madre acababa de decirme que, si no ayudaba a la familia, no merecía vivir bajo su techo. No grité, no lloré. Solo la miré directamente a los ojos y le respondí con calma. Si eso es lo que piensas, no hay nada más que hablar. Michael sonrió satisfecho, como si acabara de ganar una especie de batalla absurda. Mi madre, por otro lado, parecía frustrada.
Esperaba que yo llorara, que me arrepintiera y cediera, pero no lo hice. Subí a mi habitación sin decir nada más, cerré la puerta con cuidado y me desplomé. No podía creer lo que acababa de pasar. Durante años me había sentido como un fantasma en mi propia casa, pero nunca pensé que mi madre realmente me elegiría como la persona a sacrificar. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el techo, pensando en cómo llegué a este punto, en qué momento mi madre dejó de verme como su hija y empezó a priorizar a la familia de su esposo. Me recordé a mí misma que no era una situación nueva, esto había estado pasando durante años. Pero ahora todo era oficial, yo no era importante para ella. A las 3 de la mañana tomé mi teléfono y llamé a Madison. No quería despertarla, pero necesitaba hablar con alguien. Para mi sorpresa, contestó casi al instante. «Oh Luna, ¿estás bien?», preguntó con voz somnolienta pero preocupada. Le expliqué todo lo que había pasado, la conversación con mi madre, el ultimátum y la decisión de echarme si no cedía el fondo de mi padre. Madison, como siempre, estaba de mi lado. «No puedes quedarte ahí ni un segundo más», dijo firme. «Ven a mi casa mañana mismo. Mis papás no van a dejar que esté sola». Sus palabras me dieron consuelo, pero también me dolieron. No porque Madison estuviera diciendo algo mal, sino porque la verdad era demasiado evidente. Mis amigos se preocupaban por mí más que mi propia madre. Al día siguiente, mi madre actuó como si nada hubiera pasado. La vi desayunar con Michael en la cocina, riendo de algo que él había dicho. Me quedé mirándolos por un momento, incapaz de entender cómo podía seguir adelante después de lo que me dijo anoche. Era como si la conversación nunca hubiera existido para ella. «¿No vas a desayunar?», preguntó sin mirarme. «No tengo hambre», respondí y me fui directamente a mi cuarto. Pasé el día empacando mis cosas en secreto. No podía llevar mucho conmigo. Apenas tenía 2 maletas y una mochila. Guardé mi ropa, mis libros favoritos, mi computadora y un par de recuerdos de mi papá. Lo más difícil fue decidir qué dejar atrás, cosas que me habían acompañado durante años, pero que ya no cabían en mi nueva realidad. Me sentí como una intrusa, empacando mis pertenencias en una casa que alguna vez consideré mía. Mientras empacaba, escuché a Chloe pasar por el pasillo, hablando por teléfono con alguien. «¿Te enteraste?», y dijo con tono burlón. «Luna se va pronto. Al fin. Nadie la va a extrañar». Esa frase me dolió más de lo que debería. Me había acostumbrado a que Chloe me ignorara o me tratara mal, pero escucharla decirlo tan claramente, como si mi presencia en esta casa fuera un estorbo, me rompió un poco más por dentro. Por la tarde, Madison llegó en su auto a recogerme. Estacionó un poco más adelante en la calle, como habíamos planeado, para no llamar la atención. Yo esperaba que mi madre estuviera distraída, pero justo cuando bajé con mis maletas, me vio. «¿A dónde vas?», preguntó con frialdad, como si no tuviera idea de lo que pasaba. «Me voy», le dije sin mirarla. «Tú misma dijiste que no merezco vivir aquí, así que estoy haciendo lo que me pediste». Por un segundo, mi madre pareció confundida, incluso un poco arrepentida. Pero Michael apareció detrás de ella, cruzado de brazos. «Y déjala ir, Amelia», dijo él. «Si no quieres ser parte de la familia, es mejor así». Mi madre asintió débilmente, sin decir nada más. No intentó detenerme, ni siquiera me pidió que reconsiderara. Simplemente me dejó salir por la puerta. Cuando subí al auto de Madison, rompí en llanto. No porque estuviera triste por irme, sino porque me dolía darme cuenta de que mi madre realmente no me quería allí. Madison no dijo nada, solo me dejó llorar en silencio mientras conducía hacia su casa. Cuando llegamos, los padres de Madison me recibieron con los brazos abiertos. Su mamá, Claire, me abrazó como si fuera su propia hija y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. «No estás sola, Luna. Aquí siempre tendrás un hogar», dijo con cariño. Esa noche me acosté en la cama de la habitación de invitados y, por primera vez en años, me sentí segura. Sí, mi mundo se había desmoronado, pero también me di cuenta de algo importante. No necesitaba a mi madre ni a su nueva familia para sobrevivir. Tenía amigos que me querían, personas que se preocupaban por mí, y eso era más de lo que podía decir de mi propia casa. Esa noche decidí que no iba a dejar que esto me hundiera. Iba a luchar por mi futuro, por el fondo que mi papá había dejado para mí, y por la vida que merecía. A la mañana siguiente desperté con una extraña sensación de calma y vacío. Calma porque finalmente ya no tenía que aguantar las miradas frías de mi madre ni los comentarios hirientes de Jan y Chloe. Vacío porque, aunque lo negara, una parte de mí todavía deseaba que mi mamá me buscara, me llamara o me dijera que todo había sido un error. Pero no pasó nada. El día transcurrió en casa de Madison como si estuviera viviendo una vida prestada. Sus padres, Claire y Julian, fueron increíblemente amables. Me ofrecieron desayuno, preguntaron si necesitaba algo y trataron de no presionar demasiado con preguntas. Aún así, podía sentir la lástima en sus ojos, como si estuvieran tratando de entender cómo una madre podía echar a su propia hija. Madison, por otro lado, trataba de distraerme. Pasamos la mayor parte del día en su cuarto viendo videos, riéndonos de cosas tontas y comiendo papas fritas. Era la primera vez en semanas que me sentía un poco normal. Pero mi tranquilidad se rompió cuando, al revisar mi teléfono, vi una notificación. Mi madre había tratado de llamarme. Mi corazón dio un salto, no sabía qué esperar. ¿Acaso había cambiado de opinión? ¿Me quería de vuelta?
Tomé aire y desbloqueé el teléfono. No era solo una llamada, había también un mensaje de texto. Lo abrí con manos temblorosas. Luna, esto que estás haciendo es ridículo. Nadie te echó. Fuiste tú quien decidió irse. Espero que estés reflexionando sobre lo egoísta que has sido. Ian y Chloe también tienen derecho a un futuro. No puedo creer que te pongas por encima de ello. Tu padre estaría decepcionado. Me quedé mirando la pantalla, completamente aturdida. En lugar de disculparse, me estaba culpando. Y lo peor fue lo último que dijo, asterisco tu padre estaría decepcionado. Asterisco esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. Mi padre había sido lo único seguro en mi vida, incluso después de su muerte. Saber que ella estaba usando su memoria para manipularme me dio un coraje que no había sentido antes. ¿Qué pasa?, preguntó Madison, notando mi cara de enfado. ¿Qué es mi mamá?, respondí, mostrándole el mensaje. Madison leyó el texto, y su expresión pasó de sorpresa a enojo. ¿Cómo se atreve? ¿De verdad está usando a tu papá para hacerte sentir culpable? Eso es bajo, Luna. No le contestes. Ella no merece una respuesta. Asentí y, por primera vez, me sentí segura de ignorarla. Sabía que si respondía, ella encontraría una manera de hacerme sentir peor. La mejor respuesta que podía darle era seguir adelante con mi vida sin ella. Durante los siguientes días, me dediqué a poner mi vida en orden. Llamé al abogado que manejaba el fondo de mi padre para asegurarme de que mi madre no podía tocar ese dinero. Quería estar 100% segura de que nadie, ni mi madre ni Michael, podría manipularlo. El abogado, un hombre mayor y muy serio, me aseguró que todo estaba bien. Tu padre dejó instrucciones muy claras. Ese dinero es solo tuyo, Luna. Nadie puede reclamarlo sin tu permiso. Eso me tranquilizó, aunque también me hizo sentir aún más sola. Mi padre había sido la única persona que pensó en mi futuro, y ahora él no estaba aquí para defenderme. Me prometí a mí misma que no iba a desperdiciar su sacrificio. Una semana después de haberme mudado con Madison ocurrió algo que me hizo enfurecer aún más. Una tarde, Claire me llamó desde la sala. Estaba sentada en el sofá con una expresión de disgusto mientras sostenía su teléfono. Y Luna, cariño, creo que deberías ver esto, me dijo, extendiéndome el teléfono. Era Facebook. Mi madre había publicado un largo texto que, aunque no me mencionaba directamente, estaba lleno de indirectas muy obvias. Decía cosas como, asterisco es triste cuando alguien olvida el significado de familia y decide poner el dinero por encima del amor. Algunos padres crían a hijos egoístas y luego se sorprenden cuando les dan la espalda a sus hermanos que los necesitan. Asterisco. Sentí como la rabia subía por mi cuerpo. No solo me había echado de la casa, ahora estaba tratando de pintarme como una villana frente a sus amigos y conocidos. Pero lo que más me sorprendió fueron los comentarios. Algunas personas la apoyaban, diciendo cosas como, asterisco es verdad, los jóvenes de hoy son muy egoístas. Asterisco pero otras no. Algunas personas cuestionaban su historia. ¿De verdad echaste a tu hija por no compartir una herencia que ni siquiera te pertenece? Eso no suena como algo que una madre haría. Mi madre estaba empezando a perder el control de la narrativa. Y, aunque parte de mí quería defenderme y responder a todos esos comentarios, decidí no hacerlo. Sabía que no valía la pena pelear con ella en Internet. Madison, sin embargo, tenía otra idea. Tienes que contar tu lado de la historia, me dijo. Si no lo haces, ella va a seguir manipulando a la gente. Me quedé pensando en eso. No quería armar más drama, pero también estaba cansada de ser la mala en una historia que no era mía. Esa noche, abrí mi cuenta de Facebook y escribí un post. No fue largo ni agresivo, solo dije la verdad. Mi padre falleció cuando yo era pequeña y dejó un fondo de ahorros para mi educación. Mi madre me pidió que compartiera ese dinero con los hijos de su esposo, a pesar de que ese fondo fue dejado específicamente para mí. Cuando dije que no, me dijeron que no merecía vivir en su casa. No quiero discutir con nadie, solo quiero dejar las cosas claras. Lo publiqué y apagué el teléfono. No quería saber qué pasaría después. A la mañana siguiente, desperté con mi teléfono explotando de notificaciones. No podía evitar sentir nervios mientras lo tomaba, la ansiedad me invadía solo de pensar en las posibles respuestas. Abrí Facebook y, para mi sorpresa, el post se había compartido decenas de veces. La gente estaba comentando y, aunque había opiniones divididas, una gran mayoría me estaba apoyando. Algunos comentarios decían, ese fondo fue dejado por tu padre para ti, nadie tiene derecho a quitártelo, mucho menos una familia que claramente no te respeta. Otros agregaban, tu mamá te falló al ponerte en esa posición. Qué tristeza que eligiera a otra familia antes que a ti. Por otro lado, había algunas críticas de personas que, sin conocerme, defendían a mi madre, la familia es la familia, ¿de qué sirve el dinero si no puedes ayudar a tus hermanos? Y, por supuesto, estaba mi madre. Aunque no comentó directamente en mi publicación, hizo otro post en su cuenta diciendo, es doloroso cuando tu propio hijo te traiciona públicamente y busca dañar tu reputación. Nunca pensé que llegaría a esto, pero siempre confié en que el tiempo pondría todo en su lugar. El drama ya estaba fuera de control, pero algo curioso pasó, mucha gente en su círculo comenzó a cuestionarla abiertamente. Personas que conocían a mi mamá desde hace años empezaron a darse cuenta de su manipulación. Algunos incluso dejaron comentarios pidiéndole explicaciones. ¿Por qué echaste a tu hija de su casa? El dinero es de ella, no tuyo.
o Amelia, creo que esto no te deja en una buena posición. ¿De verdad crees que eso está bien? Mientras leía todo esto, Madison se sentó a mi lado, emocionada. ¿Ves? La gente se está dando cuenta de quién es ella en realidad. No tienes que sentirte culpable. Y aunque no quería admitirlo, sentí un pequeño alivio. Durante años había sentido que mi madre podía manipular cualquier situación a su favor. Pero esta vez, la verdad estaba de mi lado. La realidad era clara, mi padre dejó ese fondo para mí y nadie tenía derecho a quitármelo. Ese día, mientras Madison y yo intentábamos distraernos viendo películas, recibí una llamada inesperada. No era de mi madre, sino de Michael. Mi corazón empezó a latir rápido cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé si contestar, pero Madison me animó. Ponlo en altavoz, veamos qué quiere. Respiré hondo y contesté. Hola, dije con voz firme. Michael no perdió el tiempo, su tono era seco y molesto. Luna, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Tu madre está devastada por tu pequeño espectáculo en redes sociales. No tienes idea del daño que le estás causando. Su tono me hizo hervir la sangre. ¿Daño? ¿Qué hay del daño que ellos me habían hecho a mí? ¿De verdad tienes la audacia de llamarme después de lo que ustedes hicieron? Respondí, intentando mantener la calma. Me echaron de mi casa porque no quise darles el dinero que mi padre dejó para mí. No soy la culpable aquí. Michael soltó una risa sarcástica. Ese dinero es solo papel, Luna. Lo importante es la familia, y tú decidiste darles la espalda. ¿Qué familia? Le interrumpí. Ustedes nunca me trataron como parte de su familia. Tú y tus hijos me ignoraron durante años. Mi mamá fue la única que debía defenderme, y decidió ponerse de tu lado. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Finalmente, Michael dijo algo que me dejó helada. Te aseguro que, si sigues con esto, no te va a ir bien, Luna. Esto no ha terminado. Colgó antes de que pudiera responder. Madison me miró con los ojos muy abiertos. ¿Te acaba de amenazar? Preguntó, indignada. Y sí, pero no me importa, respondí, aunque por dentro estaba temblando. Pasaron unos días, y aunque intenté enfocarme en mis planes para el futuro, la llamada de Michael seguía dándome vueltas en la cabeza. Sabía que él y mi madre no iban a dejar las cosas así. Y no me equivocaba. Una tarde, mientras estaba sola en casa con Claire, alguien tocó la puerta. Al abrir, me encontré cara a cara con mi madre. Estaba parada allí con una expresión que mezclaba enojo y frustración. Traía una bolsa negra en la mano. Sí, una bolsa de basura, y me la entregó sin decir una palabra. Aquí están tus cosas, dijo fríamente. Lo que dejaste en la casa. Miré la bolsa con incredulidad. Sentí que me ardían los ojos, pero me negué a llorar frente a ella. Claire, que había visto todo desde la sala, se acercó rápidamente. Amelia, ¿esto te parece necesario? Y dijo con voz dura. Ella es tu hija. No puedes tratarla así. Mi madre cruzó los brazos y miró a Claire con desprecio. No es asunto tuyo cómo manejo mi familia. Si quieren rescatarla, adelante, pero no me digan cómo ser madre. Claire no se contuvo. Ser madre no es esto, Amelia. Una madre no abandona a su hija porque no quiere compartir el dinero que le dejó su difunto padre. Eso no es ser madre, es ser cruel. Mi madre palideció, pero no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue, dejándome ahí con una bolsa de basura llena de mi ropa y mis cosas viejas. Claire puso una mano en mi hombro. No dejes que esto te destruya, Luna. No es tu culpa. Pero en ese momento no pude evitar sentirme rota. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas y doblaba cada prenda que había estado en esa bolsa, me hice una promesa. No dejaría que mi madre o Michael me siguieran haciendo sentir insignificante. Iba a salir adelante, a usar el fondo que mi papá dejó para mí, y a demostrarles a todos que podía construir mi vida sin ellos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Vivir con la familia de Madison era cómodo, pero no dejaba de sentirme como una invitada temporal. Aunque ellos me trataban con cariño y siempre me aseguraban que podía quedarme el tiempo que quisiera, yo sabía que necesitaba empezar a construir mi independencia. En la escuela, las cosas también habían cambiado, mi historia se había regado como pólvora entre los pasillos, gracias al drama en redes sociales. Algunos compañeros me miraban con lástima, otros con curiosidad, y había un grupo pequeño, probablemente amigos de Chloe, que murmuraban cosas como asterisco egoísta asterisco o asterisco princesita rica asterisco. Un día, mientras estaba en mi casillero, Ian pasó junto a mí con su típica sonrisa de suficiencia y murmuró lo suficientemente alto para que lo escuchara. ¿Cómo te va la vida de refugiada, Luna? Respiré profundo y lo ignoré. Sabía que eso era exactamente lo que quería, una reacción mía para tener algo más de que burlarse. Pero, en el fondo, dolía. No porque me importara lo que él pensara, sino porque me recordaba todo lo que había perdido. Por suerte, mi grupo de amigos, liderado por Madison, se encargaba de protegerme como si fueran mi escudo personal. Una vez, cuando Chloe intentó decir algo en la cafetería, Madison se levantó, señalándola con el tenedor. No tienes otra cosa que hacer. Es un milagro que te preocupes por alguien más además de ti misma. La mesa entera estalló en risas, y Chloe salió de ahí hecha una furia. Fue algo pequeño, pero me hizo sentir mejor. Me di cuenta de que no estaba sola.
Poco a poco, empecé a sentir que mi vida tomaba forma de nuevo. Encontré un trabajo de medio tiempo en una pequeña librería del centro, donde pasaba mis tardes organizando estantes y recomendando libros. Era un trabajo tranquilo, y las personas que trabajaban ahí eran amables. Además, me daba algo de dinero extra para ahorrar. Por otro lado, el abogado me había informado que, en cuanto cumpliera 18 años, el dinero del fondo pasaría completamente a mi nombre. Contaba los días en el calendario, esperanzada de que eso significaría el inicio de mi nueva vida. El plan era simple, usaría el dinero para pagar la universidad y, si sobraba algo, rentaría un pequeño departamento donde pudiera vivir tranquila. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Una tarde, justo 2 semanas antes de mi cumpleaños, recibí una visita inesperada. Estaba en la librería cuando Claire, la madre de Madison, entró con el ceño fruncido. Traía su teléfono en la mano y parecía molesta. Luna, cariño, necesito que hables conmigo. Por un segundo, me llevó a un rincón apartado y me mostró la pantalla de su teléfono. Era un correo electrónico de Michael. Estimada Claire, le pido amablemente que deje de interferir en mi familia. Luna pertenece con nosotros, y ustedes solo están empeorando las cosas al mantenerla alejada. Nos gustaría resolver esto en privado y de manera civilizada, pero, si continúan ignorándonos, tomaremos medidas legales. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Medidas legales? ¿Por qué estaban haciendo esto? Claire me miró con preocupación. No te preocupes, Luna. Nadie puede obligarte a volver con ellos. Están desesperados, eso es todo. Pero necesitamos estar preparadas por si intentan algo más. Asentí, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. No entendía por qué Michael y mi madre no podían simplemente dejarme en paz. Ya no quería nada de ellos. Esa noche hablé con el abogado para asegurarme de que mi madre no tenía ninguna posibilidad de reclamar el fondo. Me confirmó que todo estaba bajo control. Tú cumplirás 18 pronto, Luna. En cuanto lo hagas, ese dinero será solo tuyo. Nadie puede tocarlo. Finalmente, llegó mi cumpleaños. No hubo una gran fiesta ni una celebración elaborada. Claire, Julian y Madison me prepararon una cena especial en casa, con un pastel pequeño y decoraciones improvisadas. Fue perfecto. Me sentí querida, algo que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, fui con el abogado a firmar los últimos papeles. Cuando salí de su oficina, tenía el control total del fondo de mi padre. No era una cantidad millonaria, pero era suficiente para pagar la universidad y darme un buen comienzo. Mientras caminaba por la calle con los documentos en mi bolso, sentí algo extraño, libertad. Por primera vez, no tenía miedo. No necesitaba la aprobación de mi madre ni la validación de nadie más. Era dueña de mi destino y estaba lista para empezar mi vida. Unos días después, recibí un último mensaje de mi madre. Era corto y frío. Espero que estés feliz con lo que hiciste. No te molestes en volver. Lo leí varias veces, pero no sentí nada. Ningún dolor, ningún enojo. Solo una extraña paz. Porque, al final, lo que había hecho no era por venganza ni por egoísmo, era por mí. Había elegido mi propio bienestar, algo que mi madre nunca hizo por mí. Respondí con un simple. Gracias por demostrarme lo fuerte que puedo ser sin ti. Bloqueé su número y seguí adelante. Los siguientes meses fueron difíciles, pero llenos de crecimiento. Me mudé a un pequeño departamento cerca de la universidad, pagado con una parte del fondo de mi padre. Empecé a estudiar lo que siempre había querido y conseguí un trabajo de medio tiempo para cubrir mis gastos. Me mantuve cerca de Madison y su familia, que seguían siendo mi mayor apoyo.